Bienvenidos a mi programa de los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo siempre a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, acerca de la epístola de Santiago. Hoy veremos la lección número 5 y trata sobre el tema que comenzamos en la clase del lunes recién pasado, sobre el tema de las pruebas. Así es que vamos a seguir hablando acerca de las pruebas. Siempre les pido, si ustedes tienen a bien, compartir al momento que están escuchando el mensaje, compartir con todos sus contactos la lección que estoy dando. Gracias siempre a ustedes por su fidelidad en sintonizar mi programa los días lunes. También quiero decirles que este programa se transmite a través de 3 canales: Mensaje para Salvación, El Alumbrador Cristiano, y nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más te estamos agradeciendo enormemente por darnos la oportunidad nuevamente de la transmisión de tu palabra. Siempre, Señor, ayúdame a través del Espíritu Santo, que lo que exprese sea de un entendimiento y de ayuda para la hermandad que escucha, y que siempre tú seas muy glorificado. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema de las pruebas en el versículo 3. Como ustedes se dan cuenta, yo voy analizando parte por parte de cada uno de estos versículos. El versículo 3 continúa diciendo lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago ahora comienza a decir por qué las pruebas son de mucho valor y necesarias para la madurez cristiana. Él apela a su conocimiento. La palabra sabiendo, del griego ginosko o ginosko, con K al final, significa varias cosas, y básicamente esta palabra significa comprendiendo o conocimiento ganado a través de la experiencia personal. Se lo repito, ginosko, o sea, sabiendo, significa comprendiendo o conocimiento ganado a través de la experiencia personal. Esto es justamente lo opuesto a la teoría. Por ejemplo, un hombre lee un libro cómo jugar cualquier deporte, podría ser el béisbol, el fútbol. Bueno, cuando ha terminado de leer el libro, él tiene mucho conocimiento en cuanto a la teoría acerca de cómo jugar determinado deporte, pero él no tiene ningún conocimiento, o sea, el ginosko que estoy hablando es que es la experiencia práctica. Eso es lo que trata la palabra ginosko, la experiencia práctica. Entonces Santiago está apelando a las experiencias prácticas a estos hermanos. Bueno, la palabra prueba, aquí también se habla
dice sabiendo que la prueba. Bueno, la palabra prueba es la palabra dokimion, con K también intercalada, dokimion. Es el proceso del cuadro de uno que está yendo a través de un crisol, o sea, un horno, para separar la genuina plata esterlina de las impurezas. El calor del horno purga las impurezas y las quema, y deja la limpia y pura plata. Entonces Santiago está diciendo que las pruebas constituyen el horno a través del cual la fe, o sea, la palabra pistis del cristiano, debe pasar para probar si es genuina. Esta prueba produce, dice, o sea, la palabra katergazetai del idioma griego es produce, katergazetai, que significa paciencia, es decir, produce, katergazetai, produce paciencia. Entonces la palabra produce es más que un mero trabajo o herramienta, significa producir, ejecutar, efectuar. O sea, usted fíjese que los tres verbos denotan acción. De este modo, una meta o fin específico es asegurado. El fin asegurado en este caso es paciencia. La palabra paciencia, que es la palabra griega upomeno, significa duradero o permanecer bajo. Se lo repito, upomeno, paciencia, significa duradero o permanecer bajo. Entonces es el cuadro de resistencia del cristiano. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Después de haberle venido todas las pruebas, se da pues esta situación. El Hijo de Dios, como un soldado de fe, resiste firme sin detenerse por fuerzas o presiones extrañas, y se torna a ellas con grandeza y con gloria. Por lo tanto, el beneficio de estas pruebas es una fuerza adicional para continuar soportando grandes pruebas y entonces triunfar también. Por eso es que decimos que todo cristiano necesita perseverancia y paciencia en su vida cristiana diaria, por supuesto. Santiago dice que nosotros tenemos asegurada la paciencia si pasamos las pruebas tal como ellas nos vengan. Es decir, si no las pasamos, no adquiriremos paciencia. Y fíjese bien, hermano, hermana, que todo esto que estoy diciendo es de naturaleza totalmente práctica. Así tiene que ser, así es. Bueno, pasemos al verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Santiago ahora nos dice que la paciencia no se debe poner a un lado o interrumpir hasta tener el trabajo completo. Para llegar a ser un buen pianista se toma duro trabajo y paciencia. Cualquier músico que quiere ejecutar pues un instrumento musical a la perfección se requiere arduo y largo trabajo. Hoy en día muchos cristianos están buscando, como quien dice, por 10 caminos fáciles para la madurez espiritual. Pero fíjese lo que dice este versículo 4, mas tenga. Tenga en el idioma griego es presente activo imperativo y significa
un mandamiento con una acción continua. Eso es lo que dice, lo que significa tenga en el idioma griego, que está en el presente activo imperativo y significa un mandamiento con una acción continua. Luego, fíjese que también esto está relacionado con perfecto. Perfecto es la palabra teleion e incluye la idea de completo, de todo, de terminado, de fin, de madurez. Todo eso incluye lo perfecto, o sea, el teleion, completo, todo, terminado, fin, madurez, etc. Entonces, la paciencia, por lo tanto, tiene un trabajo completo para hacer, tiene un fin o meta. La meta de la paciencia, en este caso, es madurez espiritual. Esto es lo que muchos de los cristianos necesitan asegurarse y quedarse hasta el fin. Por eso esta sabia enseñanza que nos da el Señor a través de Apocalipsis 2:10 es bien determinante. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la palabra paciencia, cuando es aplicada al cristiano, no tiene nada que hacer, como a alguien le parece pensar, con perfección sin pecado, sino simplemente significa completo. Es decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos quedamos limpios caminando en la luz. Por eso 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, todo esto pues es en relación con toda prueba que viene en nuestro camino. Pero fíjese que el versículo sigue diciendo lo siguiente, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra griega para cabales es holokleros, con H al principio y K intercalada, holokleros. Y esta palabra cabales significa mucho, justo como un enigma, o sea, un rompecabezas. Podremos decir, es completado o terminado cuando todas las partes están juntas. El cristiano, pues, que se encuentra firme, no echa de menos nada. Él no es deficiente. Por eso es que Santiago enfatiza más este punto y les asegura: sin que os falte cosa alguna, si ellos tienen paciencia en hacer el trabajo. La palabra faltar es la palabra griega holokleros y significa sin dejar nada atrás. También significa no tener, o sea, faltar, pues. Por ejemplo, una carrera de caballos que se va quedando poco a poco atrás. Como cristianos, nosotros estamos llevando una carrera. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea al aire. Por eso es que si corremos nosotros, hermanos y hermanas, con paciencia, el libro de los Hebreos en el capítulo 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, nosotros no tenemos que preocuparnos por quedarnos atrás. Nosotros recibiremos la corona de la victoria. Adelantándonos aquí en Santiago, en el capítulo 1:12, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego en 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces podemos decir pues que la madurez, de acuerdo con Santiago, entonces no viene como resultado de muchas experiencias naturales, sino viene después de pasar muchas pruebas a lo largo del camino hacia el cielo. Por lo tanto, como nosotros estamos corriendo esta carrera, cuidadosamente no tenemos que permitir que algo o alguien nos impida efectuarla. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, note otra vez los cuatro productos de las pruebas. ¿Cuáles son esos 4 productos de las pruebas? Número 1, paciencia, o sea, la habilidad para mantenernos firmes. Número 2, perfectos, es decir, madurez espiritual, completos, terminado. Número 3, completos, es decir, entero en todas las partes. Y aquí lo refuerzo con Hebreos 5, vamos a leer 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Bueno, número 1, paciencia. Número 2, perfecto. Número 3, completo. Y número 4, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Es decir, usted no eche de menos ninguna parte en su vida espiritual. En otras palabras, pues, todo en nuestra vida espiritual es importante, todo en nuestra vida espiritual es necesario. Bueno, ahora pasamos al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Recuerde que todo esto está relacionado con las pruebas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, previo a este versículo, Santiago ha discutido la necesidad y beneficios de las pruebas. Ahora parece que él anticipa
una actitud o pregunta que puede surgir de miembros de la dispersión o cualquier otro cristiano. Es decir, ¿cómo puedo comprender y aceptar completamente el gozo y beneficios de las pruebas? El promedio de los pensamientos superficiales no responden o aceptan las pruebas como manda Santiago aquí en su carta. Durante el tiempo de las pruebas, otros se pueden preguntar, y al menos me refiero a tres preguntas. Número uno, ¿dónde puedo obtener ayuda para que comprendan mis pruebas? Número dos, perdón. Número dos, ¿cómo puedo obtener ayuda? Y número tres, ¿quién puede ayudarme? Santiago dice que si uno no ve propiamente el valor de las pruebas, es un cristiano falto en algo, pues. Mire lo que dice el verso 4 que ya hemos estudiado: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este algo es sabiduría. ¿Quién entre nosotros no está falto de sabiduría? La verdad, todos hermanos y hermanas estamos faltos de sabiduría, y por eso la tenemos que pedir a Dios continuamente. Entonces, ¿qué es sabiduría? Los judíos creyeron que esto era un atributo de Dios. Para la mente griega en el primer siglo, sabiduría quería decir superioridad mental en el completo grado del real conocimiento e inteligencia. Esto es lo que para los griegos significaba esto, de superioridad mental en el completo grado del real conocimiento e inteligencia. Para el hombre por medio de la calle, sabiduría es el sentido común. Eso es para el hombre por medio de la calle. Sabiduría es el sentido común. La palabra griega para sabiduría es Sofía, y significa experto en ciencia, artes, acontecimientos humanos, astuto, uso propio del conocimiento. Le repito, ¿qué es lo que significa sabiduría en el idioma griego? Que es la palabra Sofía: experto en ciencia, artes, acontecimientos humanos, astuto, uso apropiado del conocimiento. Entonces, la sabiduría, por lo tanto, que el cristiano necesita es el correcto uso del sentido común, del conocimiento, el cual viene de la palabra de Dios. Entonces, y luego mire lo que dice aquí este versículo 5 que estamos estudiando. Ya hemos dicho: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire lo que dice: pídala a Dios. Habiendo descrito la necesidad de sabiduría, Santiago ahora les amonesta para ir a la verdadera fuente de la sabiduría. ¿Cuál es esa verdadera fuente de sabiduría? La fuente es Dios. Muchos hoy en día en sus preguntas por sabiduría van a los libros, grupos de meditación, al gurú, etc. Santiago nos dice que por muy buenas que sean estas cosas, no tienen que ir a filosofías, hombres listos o sabios en la sabiduría de este mundo, como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, etc., que no pueden suplir sus necesidades, es decir, sus trabajos. Tampoco deben ir a meditar
o a ir a la escuela a adquirir sabiduría. Es obvio que no todo hombre sensato y listo tiene sentido común, la habilidad de hacer o crear por su propio conocimiento. No lo tiene cualquiera persona. A lo largo del tiempo, Job pregunta en el capítulo 28, versículo 12, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Santiago responde sencillamente con 3 palabras: pídala a Dios. También el apóstol Pablo nos dice de la tontería de la sabiduría humana y cuál es la voluntad de Dios para hacer. Miren lo que tenemos en 1 Corintios 1:19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por lo tanto, y mire también un refuerzo de esto está en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Qué maravilloso saber que nosotros podemos, a través del camino de la oración, pedirle a nuestro Padre Celestial por sabiduría para ayudarnos propiamente a comprender las pruebas. De todas las cosas nosotros oramos por sabiduría, siendo esta la cabeza de la lista. Y luego este versículo 5 sigue diciendo, el cual da a todos, mire qué claro, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quizás alguien esté pensando, ¿no estará Dios descontento conmigo por siempre pedir sabiduría o no tener la actitud correcta hacia las pruebas? Santiago ahora les asegura que la voluntad de Dios no solo es de darles sabiduría, Él también les dará abundantemente, dice. La palabra griega para abundantemente es la palabra aplos, con H al principio, aplos. Y esta palabra significa con sencillez de corazón, incondicionalmente, simplemente, sin envidia, con sinceridad. Se lo repito, la palabra aplos, que es abundantemente, significa con sencillez de corazón, incondicionalmente, simplemente, sin envidia, con sinceridad. Algún hombre da picando o con limitaciones, por decirlo así, o envidiosamente, pero Dios no es así. Algún hombre le dará a usted, pero solo hasta después de haberle aprobado sin reproche. La palabra rechazar es la palabra griega oneidice, que es un verbo, oneidice, y significa reprochar, también significa injuriar. Por lo tanto, en contraste al hombre, Dios no le reprocha porque le pida que le dé sabiduría. Tenga firmemente esta convicción, hermana y hermano, que Dios no le va a reprochar porque usted continuamente le pida sabiduría. Él se la dará. En este verso, Santiago nos está dando 3 hermosos y animativos cuadros de Dios. Número 1, Dios es un Dios dador si nosotros le pedimos. Número 2, Él da liberalmente. Y número 3, Él no nos reprocha. Desde que todas estas declaraciones son verdad, por consiguiente, debemos tomar en cuenta lo que nos expresa el escritor a los hebreos. Dice en Hebreos 4:16,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así como Salomón, cuando estaba en sus cabales, cuando él dependía de Dios, cuando él no se había corrompido, él le pidió a Dios sabiduría y la recibió. Mire lo que dice 1 Reyes 3, 9 al 12. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros también podemos pedirla y recibir sabiduría. Nosotros no debemos solamente pedir sabiduría para comprender y pasar todas las pruebas, sino también hacer lo que Dios quiere que hagamos en todas las áreas de nuestra vida y en su trabajo también. Pasemos al análisis del versículo 6. Fíjense bien lo que aquí está diciendo, las condiciones que pone para pedir la sabiduría y en medio de situaciones de prueba. Miren lo que dice: pero pida con fe. Y con esto yo voy a terminar mi disertación de la tarde, con el análisis del versículo 6, por supuesto. Si nosotros esperamos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos pedir con fe. La palabra fe es la palabra griega pistis y significa dependencia de, confiar, confidencia, seguridad. Se lo repito, la palabra para fe es pistis y significa dependencia de, confiar, confidencia, seguridad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que fe es una palabra activa, la cual muestra que el cristiano no depende de sí mismo, sino que está bajo la voluntad de Dios. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros pedimos con fe, debemos pedir también en acuerdo con su divina voluntad, la cual encontramos en la Biblia. Dice 2 Pedro 1:3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y también Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como sus hijos, nosotros dependemos de nuestro Padre, quien mantiene sus promesas, porque nosotros no tenemos el poder para hacer que ellas se cumplan. Solo Él tiene el poder. La oración, por lo tanto, es eficaz solamente si tenemos fe en la habilidad y poder de Dios, quien mantiene sus promesas. Desde que Él ha prometido en su voluntad darnos sabiduría,
nosotros debemos orar creyendo que Él la dará abundantemente, pues. Mire lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, fíjense bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. No solo porque esté falto de fe impide contestar la oración, sino también el que tiene el pecado en su corazón. Dice el salmista 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Santiago deja claro que nosotros podemos faltar a la sabiduría, pero si faltamos a la fe o confianza en Dios, Él no nos dará ninguna cosa. Jesús también lo dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y mire lo que sigue diciendo este versículo 6, no dudando nada, no dudando nada. Usted no debe vacilar en su confianza cristiana, pues en Dios esta duda detendría 3 áreas. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Número 1, dudando que la petición de la oración se cumplirá. Número 2, dudando en la habilidad de Dios, que Él puede cumplirla. Y número 3, dudando la verdadera necesidad por la cosa que se está pidiendo. Por eso es que podemos ver pues que el cristiano cree que Dios es capaz de mantener sus promesas. Y luego, después de decir no dudando nada, dice y lo ilustra de esta manera, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Santiago ahora está usando una ilustración tomada de una escena típica de la orilla del mar en relación con la oración, que es vacilante. Yo creo que quizás la mayoría de los que me están escuchando hemos tenido la oportunidad de estar a la orilla del mar y tal vez alguna noche haber dormido casi no muy cerca del mar, pero sí oyendo su ruido. Estando en la orilla se oye el ruido de la marea y luego pausa por un momento. En realidad esto queda permanentemente y repentinamente el ruido vuelve otra vez en la dirección opuesta. Esto en el mar es un proceso infinito, arriba y abajo. El hombre que ora a Dios está pensando, sí, Dios contestará, pero luego en su próximo pensamiento él está pensando, no, Dios no me contestará. Él pueda que también esté pensando, ¿necesito o no necesito sabiduría? Este tipo de hombre dudoso es semejante a un corcho en un turbulento océano. Un momento se mueve hacia la orilla y de repente se mueve hacia adentro. Una marea normal es inestable, pero imagínesela cuando el viento la maneja para donde quiere. Uno realmente puede ver confusión, puede ver turbulencia y puede ver inestabilidad. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Hermanos y hermanas, nuestra oración en toda nuestra vida, en toda ocasión, debe estar anclada en la habilidad que tiene Dios para contestarla. Nosotros
no debemos tener este mismo vaivén de las olas. Nuestra actitud en la oración no debe ser de esta manera. ¿Qué es lo que debemos de tener? Fe en Dios será la cura para la vacilación. Si usted no puede orar sin dudar, usted necesita pedir como un discípulo pidió: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Con esto pues termino. En la siguiente clase, con la ayuda del Señor, el siguiente día lunes, vamos a continuar estudiando a partir del versículo 17. Siempre agradezco sus finas atenciones al estudio de la palabra de nuestro Señor. Gracias sean a ustedes por ese interés tan enorme que tienen. Recuerden que los días miércoles estamos estudiando la vida y ministerio de Cristo. También les invito a sintonizar este canal propio nuestro de iglesiadecristo.xyz y el alumbrador cristiano. Mientras tanto, vamos a terminar con nuestra oración dirigida a nuestro Señor en agradecimiento y por súplicas de las diferentes necesidades. Oremos. Padre Celestial, estamos llegando ante tu divina presencia para especialmente agradecerte por habernos permitido transmitir el mensaje tuyo a través de esta bella carta como lo es la Epístola de Santiago. Oramos por la hermana Gloria de Santa María, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, también por Rosa Angulo y por su embarazo, por la hermana Elizabeth González, agradecida porque venció la primera etapa de la radioterapia, por la hermana Norma Ayala, la hermana Francisca Ayala, Eloísa Reyes, por mis hijas Ligia Esther Castellanos y Vanessa Castellanos de Garay, por nuestros hermanos en Houston, por situaciones de fuertes lluvias que han estado pasando y sin energía eléctrica, por la hermana Marina Chávez, por la hermana Ana Chávez, también por la salud de mi esposa, Señor, te la encomiendo enormemente, por mi salud, Señor. Tú sabes que estoy sometido a una serie de exámenes médicos para una operación de vesícula biliar. Tú harás la obra médica y especialmente la gran obra de sanidad en mi cuerpo y por las diversas enfermedades que padezco. También, Señor, por este ministerio, que siempre siga adelante, Señor, que siempre nos des la oportunidad, a pesar de las enfermedades que padecemos, que siempre podamos continuar difundiendo tu palabra. Gracias, Padre eterno, por este único y especial privilegio que nos das, porque todo lo hacemos muy agradecidos y suplicándote todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.